un podcast de Yolanda Velaz, enfermera de pediatría, y María Marqués, nutricionista. Como ya os adelantamos, no nos vamos de vacaciones y seguimos en formato verano. Hoy además hace calorcito del bueno, Calorcito del bueno. Sí. ¿De qué podemos hablar en verano? Pues bueno, hemos estado pensando María y yo en pues, qué temas, ¿no? Podían ser interesantes y bueno, pues pensando en nuestros hijos nos han venido a la cabeza los helados, ¿no? Sí, un tema recurrente en esta época de calor, además. Totalmente, ¿no? Al final los helados son un postre irresistible para los niños y bueno, María, primero hay varios motivos, ¿no? que tienen la culpa, entre comillas, de que sea tan irresistible. Sí, al final el helado gusta a niños y mayores por varias razones, porque al final es un alimento que tiene mucho sabor y mucha textura. Pensad que combina pues toda la explosión de sabores, de dulces, sabores un poquito más ácidos, la cremosidad, que eso genera un aspecto muy palatable en boca y además está frío, o sea que es un postre muy refrescante. Esto hace de que sea una combinación pues que genera como deseo, placer y necesidad de comerlo no solo una vez, sino de forma reiterada, ¿no? Entre otras cosas. Sí, que ya hablamos un poco del bliss point en otros podcasts, en el podcast anterior, cuando hablamos de esa mezcla, ¿no? de la sal, del azúcar, con otras cosas que hacen, ¿no? Que empieces a comer algo y no puedas, sí, en y no este puedas caso parar. Es el azúcar y la grasa sobre todo, que genera pues todo esa palatabilidad y ese bienestar de alguna manera. Sí, ¿no? Decíamos que sentíamos, ¿no? Como ese subidón, en cierto modo, ese placer a la hora de comer. Y la culpa, pues es esa mezcla explosiva que acaba de decir María. Pero entiendo, María, que hay gran variedad de helados, ¿no? No podemos meter todos en el mismo saco. Claro, luego hablamos de la variedad, que eso también hace de que no nos aburrimos de comer helado, porque tenemos desde los sabores más tradicionales, pues fresa, chocolate, vainilla, a sabores más exóticos, de frutas, un poquito más ácidos, ¿vale? Y también tenemos pues combinaciones pues con frutos secos. Bueno, hoy en día yo estos días que he estado fuera veía helado de tortilla de patata, de todo. helado de, bueno, pues combinaciones varias que al final pues generan como esa cosa de venga, ahora voy a probar voy a probar lo otro. Y en el caso de los niños, además, esa variedad de sabores hace de que ellos también vayan teniendo sus preferencias. De hecho, pues cada peque, ¿no? Prefiere un tipo de sabores que no tiene nada que ver con otros niños. Bueno, pues eso también es un descubrimiento que forma parte de esta experiencia de tomar helados. Y luego también hemos hablado más veces, ¿no? De cómo asociamos la comida a momentos especiales, ¿no? Sí. Y bueno, pues las vacaciones es un momento especial y también asociamos, ¿no? Pues eso de irnos a tomar un helado o a la heladería, ¿no? Que conocemos que está en nuestra zona de veraneo. Eso hace, ¿no? Que lo asociemos también con momentos felices, que también, bueno, pues hace que tengamos, ¿no? Esas emociones positivas a la hora de probar ese alimento. Sí, y ligado a esto pues está también esa autocomplacencia, ¿no? Que muchas veces tomamos un helado y sentimos como ese confort, como ese bienestar del que hablamos, y los niños también. Es decir, al final no dejamos de asociar los alimentos a momentos determinados, y si el helado es ese momento de vacaciones, de familia, de piscina, me da igual, ¿no? Que asociamos a momentos de bienestar, pues también el comerlo en otras situaciones te reevoca a ese bienestar, a esa autocomplacencia, ¿no? De la que hablamos. Y luego está pues ese frescor, lo que hemos dicho, ¿no? Aquí en pleno veranito, el tomarte algo frío, pues apetece. Apetece mucho. Yo ahora me comería un helado, ¿eh? Sí, yo también. Que estamos aquí, habitualmente que grabamos de mañana y hoy estamos grabando de tarde y nos da todo el sol. Sí. Madre del amor, hermoso. Pero bueno, después de escuchar todo esto, a mí me surge alguna duda, que seguro que a vosotros también. Helado casero, helado comprado, ¿vale la pena hacerlo en casa? ¿Qué diferencias podemos tener
aunque no lo hagamos en casa, ¿no? Del típico helado artesano, de un helado más enlatado, ¿no? Comprado en supermercado, ¿no? Con su etiquetado, que ya, a las que no hayáis visto el podcast anterior, ya hacíamos referencia al etiquetado, a los límites de azúcar que no debíamos sobrepasar, etcétera. Pero bueno, cuéntanos un poco, María, esa diferencia entre casero y comprado, ¿no? Sí, vamos a ver un poco de diferencias, aunque de entrada sabemos, ¿no?, que la opción casera es inigualable a la opción comercial, pero vamos a poner un poco los pros y contras para que también tengamos más contexto, que no solo sea así casero, porque yo me encuentro mucha gente que me dice, vale, sí, el helado casero, pero ¿y cómo se hace? Si esto es muy difícil, es que además lleva mucho tiempo y... Bueno, vamos a ver todo esto. En primer lugar, en cuanto al sabor y la textura, diferencias entre el casero y el comprado. Pues bueno, son bastante obvias. En un helado casero encontramos sabores más intensos, más específicos de los ingredientes que lleva. ¿Por qué? Porque ponemos ingredientes naturales, de calidad, y eso se nota en el sabor. ¿Qué pasa con los helados comprados? Que al final son sabores más artificiales. ¿Por qué? Porque aparte de los ingredientes que puedan tener, llevan muchos pues colorantes, edulcorantes, emulsionantes, perdón. Entonces, al final, todos esos aditivos alimentarios también van enmascarando tanto el sabor como la textura. Y eso, pues, no se puede comparar. Es decir, son muy diferentes. A quien le guste más un sabor u otro ya es cuestión de gustos, pero los caseros tienen un sabor mucho más auténtico en este caso. Yo creo, ¿no?, que después de lo que ha dicho María, lo que tenemos claro es que al final los comprados tienen menos transparencia en el ingrediente. Quiero decir, tú, si le echas fresas y yogur, pues vas a ver a fresas y yogur. Pero bueno, pues al final el comprarlo implica que tenga muchos colorantes, saborizantes, que hace pues que podamos hacer helados pues muy exóticos en sabor, pero menos control también sobre la grasa utilizada, ¿no? También. Bueno, luego hablaremos un poquito más en detalle de los ingredientes, pero aquí lo estamos viendo, ¿no? Los ingredientes que se usan precisamente para dar esa palatabilidad de que sea más cremoso, de que sea también más sabroso, pero de forma artificial, pues supone utilizar ingredientes que no son de tanta calidad. El tema del precio, ¿no? Pues evidentemente el casero igual te requiere, ¿no?, de primeras tener un mayor gasto en utensilios, ¿no? Por lo menos al principio, ¿no? Pero bueno, son gastos que no son caros, porque el comprar unos moldes, que además si los compráis estos de silicona, que son reutilizables, no valen 2 duros, pero bueno, los compráis una vez y eso tenéis para hacer helados el resto de la infancia de vuestros hijos y la inversión de comprar los ingredientes, básicamente. Sí, que puedes aprovechar también cosas que tengas en casa. Obvio. Quiero decir, para hacer el helado, ¿no? Pero es verdad que, hombre, la comodidad y practicidad de irte a comprar el helado y no tener que hacerlo, tenerlo hecho, pues claro, es más evidente. Pero bueno, vamos a hablar de esos beneficios, sobre todo de hacerlos en casa. Evidentemente llevan un trabajo previo, sí, pero también puede ser un momento de aprovechar, ¿no?, con los peques a hacerlos. O sea, que hay que darle un poco la vuelta, ¿no? Que a veces no sabemos qué actividades hacer y me aburro, ¿qué hacemos? No, vamos a hacer unos helados, ¿no? Y luego, además, para ellos es un placer doble el saber que han participado, ¿no?, en eso que encima les encanta. Sí. Y pasar ratitos con ellos, además de todo lo que ya os venimos hablando también en los podcasts, ¿no?, de que genera conexión con nuestros hijos, es un momento en que ellos también descubren, van aprendiendo con la práctica de la mezcla de ingredientes, de la diferencia. Ahí les podemos explicar también la diferencia entre el sabor de ese helado que han preparado ellos con los ingredientes que conocen a un helado comercial con todo de ingredientes que no saben ni lo que hay. Es decir, también es una forma de educar a nuestros hijos en unos buenos hábitos de alimentación, ¿sabes? O sea, yo creo que es, por resumir un poquito, ¿no?, por un lado más saludable, por supuesto, el sabor más controlado, porque va a ser de lo que vamos a utilizar. También el hecho, ¿no?, de ser una experiencia en familia, de hacer algo con ellos, ¿no? Y luego a la larga, evidentemente, es mucho más barato, ¿eh? No tengáis ninguna duda. Que hay que hacer esa primera inversión en moldes, pero como bien ha dicho María, o sea, un molde
de silicona, te dura, que lo tiras por aburrimiento, casi. O sí. sea que... Por aburrimiento total. Que eso, más esfuerzo y tiempo, por supuesto. O sea, ahí no se puede... Sí, pero merece la pena, sobre todo si involucramos a los niños, porque entonces el tiempo es tiempo que pasamos con ellos. Así es. Así que dicho todo esto, vamos a ver qué ingredientes son los poco saludables, entre comillas, que nos encontramos en un helado, porque gente puede pensar, no, pues en un helado tampoco pasa tanto. Bueno, pues hay que ver, porque hay helados y helados. Sí. Y sobre todo también, como todo, es la frecuencia. Obviamente, si es un helado al año, pues es que da un poco igual qué tipo de helado te comas. Pero generalmente en esta época, y sobre todo en caso de los niños, no hablamos de un helado en todo el verano, sino que es algo recurrente. Incluso algunos lo están todos los días pidiendo esta opción, ¿no? Ahí sí que es interesante tener en cuenta, o al menos tener la información de los ingredientes, en el caso de los helados comerciales, que debemos saber que no son tan recomendables, sobre todo cuando se hace un uso continuado de ellos, ¿vale? Primero, ya volvemos a hablar del azúcar, ¿no? Del elevado contenido en azúcar que tienen muchos de los helados industriales, ¿no? Con los azúcares añadidos. ¿Y en qué formatos? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? A veces esperamos encontrar solo la palabra azúcar. Sí, pero no, aquí es como hablábamos en el podcast del etiquetado, hay que mirar porque muchas veces no solo se utiliza azúcar, sino que se utilizan otras variedades de azúcar que tienen el mismo efecto, dar sabor dulce al alimento, pero hace de que al final en el etiquetado, en la etiqueta, en la lista de ingredientes, no veamos el azúcar en primer lugar, porque casi tendría que estar en mayúsculas de la cantidad que lleva, sino que se encuentran los diferentes azúcares distribuidos a lo largo de esa lista de ingredientes. Pero si nos vamos a la composición y vemos la cantidad de azúcares totales por 100 gramos, ahí veremos ese valor que para ser un producto medianamente adecuado no debería superar los 10 gramos. Y sabemos que en el caso de los helados comerciales vamos a cifras bastante más altas. Sí, un poco estratosféricas. Entonces, recordad, ¿vale? El truco del almendruco que decíamos, ¿no? Para que no aparezca azúcar en el primer ingrediente, pero que luego tenemos que ir a buscar ese azúcar y por 100 gramos. Olvidaros de la ración, porque al final tenemos que ir a 100 gramos, ¿vale? Y recordad que 10 gramos debería ser nuestro tope. O sea, todo lo que esté por encima de 10 tendríamos que intentar buscar una opción alternativa comercial en el caso de que no los vayamos a hacer y bueno, pues decidirlo con nuestros hijos para poder hacer esa alternativa, ¿no? Más saludable. Eso con el tema de los azúcares, María, pero también tenemos las grasas saturadas y trans, que hemos dicho que eran también parte, ¿no? de la culpa de ese efecto bliss que decíamos, ¿no? Bueno, pues ese placer que nos provoca el comer un helado. Claro, aquí para poner un poco de contexto, tenemos diferentes tipos de grasas. Hay unas grasas que son las llamadas buenas, ¿por qué? Porque tienen un efecto beneficioso en el organismo, y hay unas grasas que no tienen ningún efecto beneficioso en el organismo. Bueno, dentro de estas grasas menos buenas o malas, llamémosle como queramos para entendernos, estarían sobre todo, como comenta Yolanda, la grasa saturada y trans. La grasa saturada sí que es una grasa que se encuentra de forma natural en algunos alimentos, como por ejemplo pues dentro de la grasa de los lácteos, ¿vale? Nata, mantequilla o leche entera, podemos encontrar una parte de grasa saturada. Esta es la que realmente menos nos preocupa, aunque en cantidades elevadas no es buena para el organismo, pero la peor es la grasa trans. La grasa trans es una grasa que inicialmente son aceites vegetales que en la industria se hidrogenan, se la pasan por un proceso químico que hace que esa grasa que es líquida pase a ser más sólida, ¿vale? Esta transformación de la grasa, la nueva grasa que se obtiene más sólida, digamos que tiene un efecto en el organismo muy dañino, muy perjudicial para la salud. Es la peor grasa que podemos obtener, la que se hidrogena.
Entonces, en la etiqueta, ¿cómo identificamos o qué señales de alarma nos avisan de que ese producto tiene grasa trans? Pues lo tiene que poner. Tiene que poner grasa hidrogenada y entre paréntesis pone si es parcialmente hidrogenada o totalmente hidrogenada. A mí me da igual si es parcial o total. Si vemos grasa hidrogenada, ahí ya deben saltar bastante las alarmas porque realmente no es una buena opción. Y sobre todo pues los helados que contienen pues cremas de leche, natas, mantequillas, suelen llevar también, además de esa grasa saturada natural de lo que sería la grasa láctea, pueden llevar, y debemos mirar si contienen también grasas hidrogenadas, que son esas grasas vegetales que se han transformado. Hemos hablado del azúcar, hemos hablado de las grasas, o sea, tenéis que mirar por un lado el tope máximo de azúcar y tenemos que mirar el tipo de grasa, que olvidaros tanto de si es parcialmente o no. Hidrogenada. Si pone grasa hidrogenada es grasa dañina, ¿vale? Dañina, la que provoca enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, etc. No es una buena opción para nuestros hijos. Y pasamos a la tercera cosa, ¿no? Que serían los aditivos y conservantes, que evidentemente es algo que no va a tener un helado que nosotros hagamos en casa. Sí, porque generalmente a los helados comerciales se les añaden bastantes aditivos alimentarios, sean colorantes, saborizantes, luego se añaden también pues emulgentes para dar más, para hacer ese producto pues más Adictivo. adictivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene más palatabilidad, tiene más cremosidad, tiene más sabor, tiene más color. Pero al final son sustancias químicas que las añadimos a un preparado, pero no es un sabor de un yogur o de una fresa o de una fruta, sino es un sabor añadido. Entonces, los conservantes o aditivos alimentarios se utilizan tanto para mejorar el aspecto o el sabor de un alimento, como también para conservarlo más tiempo, ¿vale? En el caso de los conservantes, o sea, prolongan la vida útil de ese producto. Pero tenemos que tener en cuenta que hay algunos conservantes, como son los propionatos en este caso, que en algunas personas sensibles, y sobre todo en el caso de los niños, pueden causar molestias digestivas. Entonces, no quiere decir que en toda la población, pero hay personas más sensibles que el hecho de que estén estos conservantes sí que puede provocar molestias digestivas. Y tenemos otros aditivos alimentarios que también se asocian con posibles molestias digestivas, como son ciertos emulsionantes y estabilizadores, ¿vale? En el caso de la carragenina, que se utiliza para espesar como espesante, también en algunos estudios se ha asociado con problemas digestivos e inflamación intestinal. No hay una evidencia aplastante de todo esto, porque son estudios que sí encuentran relación, otros que no, pero es importante también comentarlo porque en el caso de los niños, que son también más sensibles, si aparecen estos síntomas, pues que sepáis que puede deberse a esto. Y luego también tenemos el polietilenglicol, que es un estabilizador que también puede tener efectos laxantes y alterar nuestra microbiota intestinal, ¿vale? Igual que la goma guar se utiliza como espesante y estabilizador. Es un aditivo alimentario seguro, pero en grandes cantidades o cuando se consume de forma continuada, pues también puede causar molestias gastrointestinales. Yo creo que en resumen, después de deciros un poco los aspectos que debéis mirar en el etiquetado. Sí que son tres, hemos dicho azúcares, las grasas y los aditivos alimentarios. Conservantes, etcétera. Entonces, evidentemente no todos los helados comerciales son perjudiciales, pero ahí estáis vosotras para hacer esa revisión y hacer un cribado, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, ¿no? Sabéis cómo identificar una grasa trans, sabéis el tope máximo de azúcar que no debéis superar, y os hemos nombrado un poquito los tipos de aditivos y conservantes que pueden tener o pueden provocar ciertas molestias. Bueno, pues evidentemente vosotros podéis alternar helados caseros con helados comerciales y elegir la opción más saludable dentro de esos
helados comerciales. Yo creo que ese también es el objetivo, o sea, nosotros no Sí. venimos a complicar la vida de nadie, No. ni Hay que encontrar un equilibrio. eso es, ni María y yo estamos haciendo helados todo el verano, o sea, quiero decir, No. pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, nos encontramos ese hándicap, que igual vosotros también os lo encontráis, cuando nos vamos a la playa, ¿no? Y mis hijas están con sus amiguitas, no todo el mundo hace una criba de helados, ¿no? Hay, bueno, pues muchos niños que todas las tardes quieren un helado, porque es como el plan, ¿no? De Sí. la tarde en la playa, vamos a dar un paseo y tomamos un helado. Claro, yo, por ejemplo, en casa sí que tenemos estipulado, ¿no? Que no se come helado todos los días. Y mis hijas ya han asumido, pero claro, a veces tienen que acompañar a sus amigas a comprarse un helado y ellas tienen que ser conscientes de que no se comen ese helado. No sé, igual piensan que tienen unos padres coñazo No. que no les dejan, pero ellas lo entienden y lo tienen más que, Sí. más que asumido, ¿eh? Yo creo que es importante al final el hacerles entender, lo hemos dicho desde siempre, ¿no? Que si les hacemos entender las cosas, pues todo tiene más sentido, ¿no? Y luego también aquí, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago mucho es, cuando estamos fuera es difícil, pero en el día a día del verano, pues que pues eso, van a la piscina, se encuentran amiguitos, lo que comentas, ¿no? Pues la Anita va a comprarse un helado, Anita también. Entonces es un poco ese día a día, que un día por A, otro día por B, parece que estamos todo el día igual, ¿no? Aquí también el ofrecer esas alternativas en casa, de decir, mira, cariño, pues hoy no vamos a comprar un helado en el bar, porque luego en la cena sí te podrás comer un helado de casa, o al revés, o al mediodía, que se puedan comer un helado en casa y después se van a la piscina. El darles esa alternativa, que sabemos que es saludable, que es casera, que no nos importa que coman varios helados de esos porque los hemos hecho en casa con ellos, y de esa manera también ir educándoles en que no siempre lo vamos a comprar, pero tienen ese plan B también en casa, pues es una forma también de poder gestionar toda esta O situación. sea, recordar que en nuestra mano está, siempre lo hemos dicho, ¿no? Los alimentos que están en casa los compramos nosotros, los adultos, ¿no? Sí, sí. No podemos decirle al niño que no coma determinados alimentos si hemos ido y los hemos comprado y los tenemos en el cajón, ¿no? Eso cuesta muchísimo más trabajo. Si no lo ve, es más difícil que lo quiera. Y número 2, lo que os hemos dicho siempre, ¿no? Dar pequeños pasos, pequeñas alternativas. Que el año pasado tu hija se comía todos los días un helado, pues igual este año podemos buscar, ¿no? Esa parte de hacer esa alternativa a hacer, ¿no? Helados caseros e ir alternando y Sí. buscando opciones también dentro de los helados comerciales, mirar un Eso poquito es. más allá. Sí, porque cambia, ¿eh? De verdad que si nos ponemos un poco con la lupa de inspectores, veremos que cambia mucho la composición de un helado a otro, de según qué marca a otra. Entonces no cuesta nada hacer un poco de criba y a partir de ahí dar ese abanico de posibilidades. Total. Y yo, por ejemplo, muchas veces, yo he tenido siempre una, no es mi prima, pero para mí ha sido como si lo fuera, siempre lo he dicho, ¿no? Que es diabética. Entonces muchas veces también jugábamos con eso. Igual cabe la posibilidad de que tus amigos, o sea, que tus hijos tengan algún amigo diabético. Hay helados para diabéticos. Partimos de la base de ahí que también pueden probar ese tipo de opciones y bueno, y ser conscientes que ellos lo van a hacer de vez en cuando, pero que hay personas que tienen esa restricción de forma global, ¿no? Y generalizada. Con lo que, bueno, hay muchas alternativas y cada uno en su casa, nosotros damos las herramientas y cada Sí. uno lo organiza Exacto. como quiere. Pero esto era un poco la parte de hoy, que hay mucho más, ¿eh? Ahora vamos a irnos a esa sección del Hoy se come con, que bueno, para nosotros si ya era una sección importante, ahora siempre lo va a ser más porque vamos a tener siempre a Sonia en nuestro recuerdo. Ella ha sido un pilar importante en nuestro proyecto, fue nuestra embajadora del podcast, fue la primera persona que participó en el Hoy se come con, algo que bueno, pues que hemos creado con mucho cariño y que nos gusta escuchar a personas que en cierto modo son influyentes, que en muchos casos conocéis y también nos hace especial ilusión porque así nos lo transmitís, el ver, ¿no? ¿Cuál es ese plato que te recuerda de la infancia, que te hace teletransportarte, ¿no? A ese momento especial de tu vida, o cuando entras en casa de tus padres, ¿no? El olor. O sea, yo no, ya no le tengo que decir a mi madre lo que quiero que me haga, ¿no? Pero cuando entro por casa ya sé
lo que me ha hecho, ¿no? Pues por un lado, esa sección en la que nos cuentan cuál es su plato preferido, cuál era su plato preferido de pequeñitos, y por otro lado, cuál es su verdura favorita en la actualidad. Así que os dejamos con la persona que nos acompaña este mes de julio con el Hoy se come con. Hola, soy Nerea Barrutia, soy la persona que está detrás de la cuenta de Pineta Pinchos y también la responsable de las consultorías de comunicación de Nerea Barrutia. Mi verdura favorita definitivamente es la lechuga. Me gusta en todas sus modalidades. La de trocadero, la francesa, la de roble, la de caserío, y la tengo que comer casi a diario. La espinaca también me gusta mucho. Y mi plato preferido de la infancia, pues seguramente cualquiera de los que me hiciera mi abuela, que me recuerda a esa cocina, a esos olores, a esos veranos, a ese cariño, como pueden ser las migas, los calamares, las berenjenas con miel de caña. Un abrazo a todo el equipo de Porque Hoy se come. Bueno, como habéis visto, es Nerea Barrutia, que además a ella la escucháis en nuestra intro del podcast. Muchos la conocéis como Pineta Pinchos, porque así sigue siendo y así ha sido conocida de siempre, pero Nerea Barrutia es muchísimo más que Pineta Pinchos. Ella tiene también su trabajo externo. Yo tengo el placer de trabajar con ella, y ella también ha sido parte de este proyecto, así que nos hace especial ilusión que este mes también participe en esta sección de Hoy se come con. Y como ya sabéis, al final el podcast lleva esta primera parte y luego siempre lleva ese Nursetip, ¿no? Ese truco, ¿no? Ese consejo sanitario y ese Nutritip de parte de María, que en este verano también hemos querido hacer algo más especial y mucho más amplio, que ya sabéis que aquí os damos pequeños tips, pero que luego para las suscriptoras de la comunidad Hoy se come tienen ese Nursetip o ese Nutritip descargable, que en este caso en verano no va a ser simplemente un descargable sencillo, sino que son ebooks más gruesos con información imprescindible. En el caso del Nursetip, para mí, ese verano, ¿no? Seguro con peques, en el que, bueno, os voy a dar información de aspectos para mí imprescindibles, ¿no? Bueno, pues como desde el fotoprotector solar, por un lado, por otro lado el qué hacer frente a una picadura, que, bueno, además de eso, el tema de la flotabilidad, ¿no? De evitar un ahogamiento, por supuesto. La supervisión directa, os lo digo siempre, no me vale que le pongas un sistema de flotabilidad al niño, sean unos manguitos, un flotador, que ya os hablo también de los que son más o menos seguros en ese caso, sino que se necesita una supervisión directa, y cuando hablo directa es que puedas alargar el brazo y coger al niño. No sirve estar en la hamaca tumbada, no hay un sistema que nos asegure al 100%, ¿no? La viabilidad y la seguridad de nuestros peques. Pero bueno, también os hablo de repelentes, ojo, también, y de picaduras, picadura garrapata, picadura de medusa, en fin, hay muchas cosas que nos pueden complicar el verano, y bueno, pues el objetivo principal de esa guía descargable, que en este caso es totalmente gratuita para los que pertenecen a la comunidad, bueno, pues abarca un poquito todo lo que os he dicho, y sobre todo el tema también del fotoprotector, porque hay muchas diferencias entre el waterproof, water resistant, qué significa ese tarro que está medio abierto, ¿no? ¿Qué significa ese numerito con una M que aparece dentro? ¿Cómo diferencio, ¿no? Si cubre todo tipo de rayos, el factor de protección solar que implica. Son muchas cosas que os explico de forma amplia para que lo tengáis. Además, lo podéis llevar en el móvil, lo podéis imprimir, podéis hacer lo que queráis. Y también, María, le recordamos que para las personas pertenecientes a la comunidad tienen un descuento importantísimo en una formación imprescindible en verano, que son los primeros auxilios, saber cómo actuar frente a un posible ahogamiento. Lo estamos viendo, seguimos viendo casos y más casos, y a mí de verdad es que me descompongo viva, ¿no? María y yo decidimos hacer ese combo de formaciones, en mi caso
una de primeros auxilios, no solo en tema de ahogamiento, sino RCP y todo lo que tienes que saber. Y en el caso de María, que incluiste, María... Pues todo el proceso de alimentación complementaria. Es un curso completo con varios vídeos, con ese paso a paso para introducir los alimentos pues desde los 6 meses hasta que los niños ya son más mayorcitos. Entonces, recordad, por un lado, simplemente por pertenecer de forma gratuita, tenéis los ebooks, en este caso en verano, que ahora os dirá María el suyo, que habitualmente era un PDF más pequeñito, no. Ahora en verano venimos fuertes y es una buena guía que os va a venir muy bien. Y además tenéis esa opción ¿no? a acceder a esas formaciones con un descuento muy importante, que creo que son 2 formaciones imprescindibles, y más en la época en la que estamos, ¿no? Eso es, sí. Y bueno, y en el caso del NutriTip, este verano pues yo también he decidido hacer algo más amplio, también es un ebook, y en este caso lo que abarco es pues todas esas ideas de cómo afrontar la alimentación de nuestros hijos en verano, es decir, hay una serie de tips y de herramientas para enfocar la alimentación de nuestros hijos, para que no se nos desmadre la cosa y llegue septiembre y sudemos la gota gorda para volver a encauzar rutinas, sino que con pequeñas acciones podamos seguir cuidando de la alimentación de los peques en verano. Y además incluye recetas de comidas fresquitas para poder hacer un picnic en familia o hacer una comida en la terraza de casa. Son recetas sencillas, siempre apostamos por la sencillez, son divertidas y son diferentes y además saludables, o sea que llevan todo el combo, tanto para platos para hacer un picnic saludable como también de helados caseros. Es decir, ahí tenéis variedad de recetas para hacer todo tipo de helados, desde helados tipo polo, helados más cremosos, con frutas, con tonos más dulces, pero todo elaboraciones caseras. Así que creo que también es un recurso que de verdad os va a ser muy práctico, muy útil y que os va a facilitar la vida mucho en esta época. Bueno, yo creo que es importante recordaros que el pertenecer a la comunidad son 2,70 € al mes. Os aseguro que en verano con los ebooks ya salís ganando, y por supuesto recordad que para acceder con descuento a las formaciones hay que pertenecer a la comunidad. Es solo para los miembros de la comunidad. Y bueno, antes de irnos a la cocina, que por supuesto, ¿de qué va a ser la receta de hoy? ¿Qué pensáis que puede ser la receta de hoy? A ver. Vamos a hacer receta de heladitos. Vamos a hacer unas combinaciones muy chulas. Eso es. Quería haceros un recordatorio, bueno, del tema de la playa por un lado, de la piscina. Hay muchos que igual, pues en la urbanización tenéis piscinas o los abuelos tienen piscina, bueno, en fin. Sí que es importante, ¿no?, el tema de las puertas de seguridad cuando tenemos niños pequeños. Bueno, pues sobre todo superficies antideslizantes para evitar golpes, porque a veces hay cada golpe impresionante. Y luego también en el tema de las playas, las banderas están por algo y están para mirarlas, porque a veces digo, no sé, son más sensatos los niños que los padres, ¿no? Evidentemente la verde la tenemos todos claro, la amarilla evidentemente ya sabemos que es precaución. En la roja está prohibido el baño directamente, pero que luego tenemos otras opciones, ¿no?, de corrientes marinas, de olas, bueno, puede haber medusas, fauna marina, en fin, que escuchadme, tenemos todos un smartphone. Que llegamos a la playa y que aquello tiene unos simbolitos en la bandera que a mí no me suenan de nada, señores, hacerle una foto y buscar con el Google Lens que te va a salir lo que significa, ¿vale? Pero no metas al niño, imagínate, y hay una plaga de medusas, que si tienes el ebook te vendrá muy bien porque eso sabrás lo que tienes que hacer, pero el ebook está para que lo tengas que utilizar lo justito. Sí, lo exacto. Justito. El suyo, el mío es para utilizar mucho, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues hasta aquí este podcast de julio. Nos despedimos por un lado de esas personas que nos escucháis a través de las diferentes, ¿no?, plataformas de podcast como iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podimo, en fin, muchas. A los de YouTube siempre nos gusta bajaros a la cocina,
y enseñaros un poquito más de lo que vamos a hacer. Ya sabéis que tenéis esa opción de vernos en formato vídeo, además de escucharnos. Y bueno, deciros, como ya os adelantamos, que no paramos en agosto, ni en julio, ni en agosto. Aquí vamos a estar. Por supuesto. ¿Por qué? Porque nos debemos también a esa comunidad que mes a mes está con nosotros, que nosotros también les hacemos unos regalitos maravillosos, pero que lo justo es que, aunque nos vayamos a descansar, aunque aquí Mary está más descansada que yo, ya os lo digo, aunque nos vayamos a descansar, hemos dejado todo preparado para que sigáis teniendo información de calidad y que os sirva, bueno, pues para esta época, ¿no? También estival, que bueno, pues que nos trae a todos un poco de cabeza, porque es un poco complicada la conciliación. Sí. Pero que merece la pena, por supuesto, también que creéis, ¿no? Esos momentos especiales con vuestros peques, y que alrededor de la cocina se pueden crear muchos y maravillosos. También haciendo helados, como os vamos a enseñar en esa receta, que ya sabéis que la van a poder ver nuestros miembros de la comunidad. Así que ya nos despedimos con las palabras mágicas que decimos siempre, y a los de YouTube os vemos ahora, ¿eh? Porque hoy se come. Pues ya hemos bajado aquí a la cocina, como os hemos adelantado, y seguro que se os están poniendo los dientes largos de ver lo que tenemos aquí. Como ya os habíamos dicho, hoy va de helados la cosa, y vamos a hacer diferentes opciones de helado casero. Sí, vamos a utilizar fruta, vamos a utilizar yogur, vamos a utilizar crema de cacahuete. Vamos a hacer combinaciones varias, y tenemos aquí unos moldes maravillosos de silicona que cuestan 4 duros y que nos van a servir y mucho. Así que nada, ya sabéis, si queréis ver la receta, os esperamos en la comunidad Hoy se come, que tenéis la información en el cajetín. Así que un abrazo.